Vamos con León, secretaria general de la Central de Trabajadores de Venezuela. La cifra real de trabajadores en el exterior, entonces, está por el orden de los 4 millones. De 4 millones. Los que están... Porque ayer el presidente del TCJ decía que era un grupo pequeño, que no era No, esa es la ningún cifra. Grupo pequeño. Y lo más grave de eso por la derecha. es que estamos perdiendo el bono de la juventud, que se está yendo toda nuestra juventud, se están yendo los trabajadores más capacitados y más formados de Venezuela. Es decir, no es cualquier cosa. Necesitamos reconstruir un país, necesitamos sacar adelante este país y toda la población que se está yendo es impresionante. Lamentablemente, los censos son de los que tienen permisos para trabajar, pero los que no tienen permiso se hace a través de fundaciones. Por ejemplo, en Perú tenemos fundaciones amigas que están asistiendo a los trabajadores venezolanos. En Panamá tenemos fundaciones amigas, en el norte de Santander, en Cúcuta. Esta semana estuvimos hablando con los compañeros de Guatemala. Es decir, tenemos toda una serie de fundaciones que tienen sus censos propios y de allí nosotros sacamos la estadística de más de 4 millones de trabajadores. Voy a leer varios comentarios sobre este tema. Por ejemplo, por Venezuela dice: mi hijo trabaja 10 horas en Nueva York y no solo él, sino los nacionales todos trabajan y ganan su dinero. El problema no es la jornada de trabajo, el problema es el poder adquisitivo del venezolano que no alcanza para una cachapa con queso y pequeña. Aquí hace falta sueldo. Bolívar Divise dice: señora León, usted como presidente de la central cree que si reactivamos el aparato productivo, con ello se crean millones de nuevos empleos y dolarizamos los salarios, volverán esos millones de trabajadores que ya se han ido. Otro comentario: el venezolano que se dice Eduardo Rivas Alfonso. El venezolano que se fue a trabajar en el extranjero debe denunciar las violaciones de sus derechos laborales en el país donde está viviendo, aunque dudo que consigan algo. Germán Figuera: migrantes venezolanos en el extranjero les toca aceptar muchas veces salarios por debajo del mínimo legal ante la necesidad y el alto número de venezolanos en la misma situación. No es nada fácil. La solución es dolarizar todo y libre comercio, libertad económica, dice, será así. Entre otros comentarios sobre este tema. No es tan así. Todos los actores son necesarios en un sistema, no solamente es el tema de dolarizar, se necesita empresas productivas, se necesita la fuerza de trabajo y se necesitan políticas públicas. Todos los actores tienen que estar sentados en un diálogo tripartito. Lamentablemente en Venezuela no existe desde hace 19 años una tripartita. En el 2012 nos eliminaron la tripartita en materia salarial y evidentemente que una inflación de más del 13.000% y un poder adquisitivo de menos del 1% con un salario que no alcanza, ni como dice el señor, ni para una cachapa. Hace rato me decía una trabajadora, me depositaron 1.200 bolívares de útiles escolares. Eso no me alcanza ni para una libreta de los 4 hijos. O sea, esa realidad la conocemos, que el poder adquisitivo se perdió, se pulverizó. ¿Cuál fue, Leida, el comportamiento de los dirigentes sindicales oficialistas en esa reunión de la OIT y los representantes del gobierno venezolano frente al planteamiento que ustedes hicieron sobre el tema de los migrantes, sobre el tema de los derechos sindicales en Venezuela, la libertad sindical, etcétera, los problemas salariales, los problemas de violación de la contratación colectiva, etcétera? Mira, allí hay una incoherencia muy grande. Nosotros manejamos una agenda laboral y sindical y trabajamos el tema del diálogo tripartito, pero cuando vemos, por ejemplo, que el gobierno de Venezuela o el Ejecutivo Nacional se queja porque no se instala unas mesas de diálogo a nivel político, pero en la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno de Venezuela, a través de sus representantes, se niega a instalar una comisión de diálogo tripartito con empresarios y trabajadores, hay una incoherencia muy grande. En la Organización Internacional del Trabajo, los representantes fueron a cada una de las comisiones, a la Comisión de Desarrollo, a la Comisión de Aplicación de Normas, a la Comisión de Violencia y a la Comisión de Diálogo Social. Y en todas las comisiones rechazaron el tema de que cualquiera de los representantes en las mesas directivas fuera miembro de uno de los países del Grupo de Lima. En la Comisión de Violencia se designó a México como presidente de la mesa y las 3/4 partes decidieron a favor. En total le fue muy mal en esa comisión al gobierno de Venezuela. En la Comisión de Aplicación de Normas, 11 convenios, la Comisión de Expertos estableció recomendaciones al gobierno de Venezuela en 11 convenios en materia salarial, en materia de protección salarial, en materia de no discriminación por persecución por razones políticas, en materia de libertad sindical, en materia de terminación de la relación de trabajo, en materia de prohibición del trabajo de menores de edad. Es decir, 11 convenios en este momento fueron establecidas observaciones por la Comisión de Expertos al gobierno de Venezuela en la Comisión de Aplicación de Normas.
En la Comisión de Diálogo Social, evidentemente el gobierno de Venezuela rechaza cualquier tipo de diálogo en la Organización Internacional del Trabajo, también le fue muy mal. Está planteada una visita, por cierto, una representación de la OIT hace unos meses y fue suspendida. Y en la Comisión de Desarrollo le fue muy mal también porque Venezuela no está trabajando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ni mucho menos un programa de trabajo decente por país. Es decir, en todas las comisiones salió muy mal, pero además tiene una agenda pendiente. El gobierno de Venezuela no ha ratificado el convenio 151, el convenio 154, el convenio 189, el protocolo sobre trabajo forzoso, es decir, la recomendación 202, la recomendación 204 sobre transición, es decir, es un desastre, no han cumplido con absolutamente nada. Ahora bien, Fede Cámaras presentó una queja por el artículo 26 en la conferencia pasada, en la 106 conferencia, en el Consejo de Administración del mes de marzo, se aprobó una comisión de encuesta para Venezuela, que es la sanción más alta que existe, una de las más altas que existe, ya te voy a decir por qué, en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, porque después de ella, si no cumplen con lo establecido en la comisión de encuesta, vendría el Tribunal de Justicia Internacional. Es decir, las violaciones a los principios y normas fundamentales, y en este caso, la falta de diálogo tripartito en la fijación de salarios y la falta de diálogo tripartito en todas las políticas públicas que tengan impacto sobre el mercado de trabajo y sobre el mundo de trabajo, trae sus consecuencias. En este caso, ya existe la comisión de encuesta porque se negaron a la misión de contacto. ¿Y esa comisión de encuesta qué hace? La comisión de encuesta, brevemente para fueron designados 3 representantes. Generalmente es tripartita. En esta oportunidad, para evitar conflictos y tratar de que el gobierno de Venezuela se sentara a dialogar, nombraron 3 juristas internacionales, uno de República Dominicana, uno de España y uno de Uruguay. ¿Y qué es lo que hacen ellos? El gobierno la rechazó y se van a instalar fuera de Venezuela. ¿Cuál es el trabajo de esa comisión? Esa comisión va a hacer un informe, va a escuchar a todos los representantes de los empresarios y de los trabajadores con pruebas, va a levantar un informe y se lo lleva a la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, el director general lo remite al Consejo de Administración y salen medidas contra el gobierno de Venezuela si no cumple. Les van a establecer plazos y si en esos plazos no cumple y no corrige todas las violaciones a la libertad sindical y a los principios fundamentales, lamentablemente tendrá que pasar a la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, aquí hay también un comentario. Buenas tardes. ¿Y qué ocurre? La situación del país está grave. ¿Y cómo queda la tercera edad que no alcanza la pensión? ¿Sobreviven? ¿Y cómo pueden hacer? Oscar Ludwig. Mira, esa es una deuda que tiene el gobierno nacional con los jubilados y pensionados. Ni alcanza la pensión, ni alcanza el salario, por lo que hablábamos del poder adquisitivo. Pero además ya los trabajadores no quieren salir jubilados, porque si lo pocos que tienen es un cestatique y salen jubilados, de paso ni siquiera les están reconociendo la jubilación vía convención colectiva, sino que los mandan al fondo administrado a la tesorería de la seguridad social y allí pasan a recibir solo una pensión mínima y pierden el cestatique. Gabriel Camacho dice lo siguiente: si te vas de Venezuela con la mentalidad de trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana y quieres irte de fiesta viernes, sábado y domingo, por supuesto que te va mal. No, así no somos los trabajadores venezolanos. Los trabajadores venezolanos tenemos muchísima capacidad, muchísima formación y en todas partes del mundo somos reconocidos como los mejores. Ramón Ramos, el líder. ¿Qué puede hacer su organización ante la OIT para hacer respetar las normas laborales en Venezuela? ¿Cuáles son las líneas estratégicas que se han trazado para hacer cumplir esas normativas, ya que el gobierno se niega a aceptar esta comisión? O sea, la efectividad real de estas sanciones, por ejemplo. Sí tiene su efectividad. Nosotros ante el comité, declarar un estado forajido, un estado contumaz, un estado rebelde, trae sus consecuencias a nivel internacional y el gobierno de Venezuela sabe que el salirse del sistema de Naciones Unidas tiene consecuencias políticas fuertes para distintas situaciones que se pueden presentar y debilitar su gobierno. Aquí Leonardo Gutiérrez nos saluda. Muy buenas tardes a todo el equipo del programa y a la invitada. Señora, como presidente de la Central, ¿cuál es su opinión del programa Chamba Juvenil como nuevos puestos de trabajo? Mira, el programa Chamba Juvenil lamentablemente no es más que un apartheid y una discriminación, porque si tú no tienes el carnet de la patria no puedes participar en el programa Chamba Juvenil. Por cierto, te comento, Vladimir, que una de las recomendaciones que hace la Comisión de Expertos en este momento al gobierno de Venezuela es que tiene que anular
la ley de los consejos productivos de trabajadores, porque no es posible que en esa instancia se constituya por trabajadores, por militares y por milicias de trabajadores, que no es la razón de ser ni el principio fundamental histórico de las funciones de una organización sindical. Raúl ELB. En Sidor hasta prohibieron las renuncias y a los profesionales se les aplica la traición a la patria a los que se van en busca de mejoras. ¿Eso es legal? Eso es ilegal e inconstitucional. No se le puede prohibir a los trabajadores la libertad del trabajo, la libertad de trabajar donde uno quiera, no puede ser prohibida por ningún patrono, y eso es una violación a los derechos humanos fundamentales y a la dignidad de la persona del trabajador. Para despedirnos, un contacto que me han pedido mucho, un contacto con ustedes en la central sindical, en la ASI. El correo de la central es centralsindical@gmail.com y mi teléfono es 0424-751-7661. Bueno, te agradezco mucho, Leida Marcela, por haber venido. Bueno, nuestro mensaje a los trabajadores es que sí hay futuro para los trabajadores venezolanos y que tenemos que seguir luchando y defendiendo en esta patria lo que nos corresponde. ¿Y un mensaje cortico a la Central Bolivariana de Trabajadores? Que no se escuden en falsos ideológicos y que realmente se sienten a conversar. Yo fui a conversar con ellos, yo fui a conversar con Carlos López, yo fui a conversar con Jacobo y les dije la agenda pendiente para los trabajadores venezolanos. Nosotros somos una central que dialoga, nosotros somos una central que presentamos propuestas. El tema no es quejarnos todos los días, el tema es presentar propuestas y alternativas para buscar salidas a los trabajadores venezolanos. Lamentablemente se niegan totalmente al diálogo y a dar respuestas a algo que sea ficticio.